Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Javier Calvo y en el video de hoy vamos a hablar de los 4 factores que intervienen en la profundidad de campo. Previamente a mencionarlos, quería hablar un poquito del concepto de profundidad de campo porque generalmente uno tiene la idea de que la profundidad de campo es desenfocar el fondo. Obviamente no es lo único que se puede lograr. Por ejemplo, si nuestra toma va a ser de un paisaje, lo que buscaremos es una gran profundidad de campo para tener todos los elementos de ese paisaje en el foco y entonces que la foto sea clara con la mayor nitidez posible. Si nuestra búsqueda es un retrato, en ese caso sí necesitaremos una profundidad de campo reducida para lograr que el fondo quede desenfocado, entonces nuestro sujeto saldrá más predominante en la foto, tendrá mucho más protagonismo. Pero hay situaciones en particular en las que tenemos que hacer un balance entre una cosa y la otra, porque, por ejemplo, si estamos en un lugar turístico muy importante, por más que tomemos retrato, medio cuerpo o cuerpo completo, queremos mostrar que estamos en ese lugar. Entonces vamos a necesitar una profundidad de campo que comience con nuestro sujeto, pero que también sea extensa y muestre el fondo, que tenga cierto protagonismo para mostrar justamente que estamos en ese lugar turístico. Así que bueno, vamos a empezar con cada uno de los factores y bienvenidos una vez más, así que arriba que el tren arranque. Muy bien, vamos a enumerar los factores que intervienen en la profundidad de campo. El orden de los factores no altera el producto, como estudiamos en matemática, pero voy a empezar con el más conocido, el más extendido en lo que uno percibe como lo que más varía la profundidad de campo, y es la apertura del diafragma. Para verlo bien en detalle, vamos a la imagen. En la imagen podemos observar cómo se puede alterar la profundidad de campo variando los números f con un mismo objetivo enfocado a idéntica distancia. La profundidad de campo normalmente se reparte entre 1/3 por delante y 2/3 por detrás del sujeto que estamos enfocando. Como podemos ver, un diafragma f2 nos brindará una muy reducida profundidad de campo. A medida que vamos cerrando nuestro diafragma, lograremos más profundidad de campo por delante y por detrás. Como notamos, un diafragma f22 nos dará mucha profundidad de campo y a veces es utilizado para la toma de paisajes. El segundo factor es la distancia focal. Cuando decimos distancia focal estamos hablando del tipo de lente que tenemos montado sobre nuestra máquina, ya sea un lente fijo, un lente de distancia focal fija, o un zoom. Como podemos ver en esta imagen, con el sujeto a idéntica distancia y el mismo número f, se puede introducir una nueva variable que afecta a la profundidad de campo: el uso de objetivos de distintas distancias focales. Un objetivo de 105 mm o superior a f4 nos va a dar una profundidad de campo menor que uno de 50 mm con el mismo diafragma y, por supuesto, mayor profundidad de campo será la de un 18 mm o inferior. En definitiva, a mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Esto es aplicable tanto a objetivos fijos como a objetivos zoom. Perfecto. Ya hemos visto 2 de los puntos y ahora vamos a ver el tercer factor, que es la distancia a la cual se encuentra el sujeto que vamos a fotografiar. En este diagrama podemos ver cómo la distancia del sujeto a la cámara es lo que define nuestra profundidad de campo. Como vemos, tenemos la misma focal en los 3 casos y el mismo número f, o sea la apertura de nuestro diafragma,
es idéntica en los tres casos. Sin embargo, cuando tenemos el sujeto cerca de nuestra cámara, la profundidad de campo será menor. Al tiempo que vamos alejando al sujeto de nuestra cámara, la profundidad de campo obviamente se va extendiendo. Como tip extra podemos mencionar que cuanto más alejado esté el fondo de nuestro sujeto, más desenfocado se verá. Eso es, como les comentaba al principio, muy bueno para cuando realizamos fotografía de retrato, en donde nuestro sujeto toma un gran protagonismo al desenfocar el fondo. Acabamos de analizar y conocer tres de los factores más extendidos y más conocidos que intervienen en la profundidad de campo. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que hablar de un cuarto factor, y ese no es otro que el tamaño de los sensores que tienen todas las cámaras digitales que conocemos. Antiguamente en fotografía, el formato más popular fue el de 35 milímetros, que venía en el carrete. Obviamente, basados en ese formato es que se crearon los sensores conocidos hoy en día como full frame. Obviamente, como la industria necesita bajar costos para llegar a un mercado más extenso, comenzaron a desarrollar sensores de tamaños inferiores, lo cual obviamente e invariablemente afecta a lo que es la profundidad de campo. Muy bien, en la imagen vamos a analizar lo que les comentaba como el cuarto factor interviniente en la profundidad de campo. Antes quería hacer una breve aclaración, y es que si bien las full frame siempre van a tener una menor profundidad de campo, por lo tanto vamos a tener fondos más desenfocados, esto no quiere decir que si tenemos una cámara con sensor APS-C o incluso de micro 4/3 no logremos muy buenos fondos desenfocados. Eso mayormente depende también de la calidad de nuestro objetivo y de la apertura que podamos tener en él. Todos sabemos que cuando compramos una cámara nos llega con un lente de kit, y ese lente de kit tiene limitaciones en cuanto a calidad y especialmente en cuanto a lo que es la apertura de diafragmas, dado que si nosotros llevamos el zoom a su máxima distancia focal, ya sea de 55, de 105, a su máxima distancia focal, veremos que el diafragma comienza a cerrarse, lo cual nos dará una mayor profundidad de campo y obviamente no podremos desenfocar tanto el fondo. Con un lente de mejor calidad, ya sea de focal fija, supongamos un 105 milímetros con una apertura total de 2.8, o un zoom que mantenga una buena apertura en todo su rango, lograremos una muy buena foto con un fondo desenfocado. Quería hacer esa aclaración porque imagino que muchos habrán pensado, bueno, entonces lo único que me queda es irme a un formato full frame, y obviamente estamos hablando de costos muy superiores. Simplemente el hecho de comentar que con una APS-C o una cámara que use sensor de micro 4/3 también se pueden lograr muy buenos fondos desenfocados y profundidades de campo reducidas. Aclarado esto, para que ninguno salga corriendo a gastarse todos sus ahorros en una cámara full frame de 4.000 o 5.000 dólares, vamos a analizar la imagen que les comento. Es una simplificación visual del concepto de círculos de confusión. Todo esto tiene como base, y como todo en óptica, tiene una fórmula matemática, pero aquí la idea es que capten el concepto y entiendan las diferencias y los porqué de las cámaras full frame que logran mejor desenfoque de fondos. Bueno, como verán, en el primer término tenemos lo que vendría a ser la exposición de un sensor full frame que vendría a estar ubicado aquí en el plano focal. Este es la representación del lente y aquí estaría nuestro sujeto al cual estamos enfocando. Como habíamos visto anteriormente, dependiendo de los tres factores que estuvimos analizando antes, sabemos que hay una
profundidad de campo por delante y por detrás de nuestro sujeto. Entonces, si tenemos un plano de enfoque en el cual todos los puntos que lo componen se ven absolutamente nítidos, teniendo en cuenta la profundidad de campo relativa, sabremos que tanto por delante como por detrás tendremos puntos que nosotros podemos percibir como más o menos definidos, más o menos nítidos, y que representan lo que son los círculos de confusión. Explicado un poquito más técnicamente, todos sabemos que la luz que atraviesa la lente de nuestro objetivo se proyecta de forma cónica. Entonces, cuando el vértice de este cono coincide exactamente con el sensor de nuestra cámara, se generan puntos y los objetos situados en ese plano se muestran absoluta y completamente nítidos. Sin embargo, cuando se trata de puntos que no están exactamente en el plano de enfoque, tal coincidencia no existe, sino que se encuentran antes o después, lo que origina que el sensor de nuestra cámara se generen pequeños círculos en lugar de puntos nítidos, y esos son los conocidos círculos de confusión. Como podemos ver, y debido a los tres factores que estudiamos previamente, a medida que nos alejamos del plano de enfoque, esos círculos comienzan a ser cada vez más grandes. Aquí yo estoy mostrando solamente dos, pero obviamente a medida que nos alejamos tanto por delante o por detrás del plano de enfoque, esos círculos se perciben como más grandes. Y eso es justamente lo que nosotros percibimos con todos esos puntos juntos como el desenfoque que está sucediendo en nuestro fondo. Obviamente, dado que el sensor full frame es más grande, va a representar esos círculos en un tamaño mayor, y por eso nosotros percibimos que el desenfoque de fondo es más anunciado, es mayor. Si nosotros vemos la parte de la imagen en la cual representamos al sensor APS-C, veremos que esos círculos, debido al tamaño del sensor, son más pequeños, y por eso es que si tuviéramos la misma distancia focal, o sea, el mismo lente, a la misma apertura para ambas cámaras, siempre el desenfoque de fondo sería mayor en el caso del sensor full frame. Ahora que conocemos el porqué de los fondos desenfocados, cuanto más grande es el sensor de nuestra cámara, vamos a llegar a un punto que es realmente importante y que tiene mucho que ver, realmente todo que ver, con el tercer factor que habíamos analizado anteriormente. Todos sabemos que las cámaras full frame tienen un ángulo de visión mayor que aquellas que utilizan sensores recortados. Entonces supongamos esta situación. Tenemos a nuestro sujeto y vamos a tomar un retrato en primer plano del mismo. Para ambas cámaras vamos a utilizar la misma distancia focal. Supongamos un lente de 50 milímetros y un diafragma f4. Lógicamente, dado que con la cámara full frame tomamos un mayor ángulo de visualización, ¿qué es lo que va a ocurrir para poder realizar ese primer plano del sujeto? Sí, obviamente, si lo pensaron, es eso. Deberemos acercarnos más al sujeto, lo cual nos lleva al tercer factor que habíamos analizado anteriormente. Cuanto más cerca del sujeto estemos, más desenfocado estará el fondo. Entonces, más allá de que los círculos de confusión se perciban más desenfocados en un sensor full frame, además de eso, a iguales focales, vamos a tener que estar más cerca del sujeto, lo cual redundará en un fondo más desenfocado aún.
Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los invito a que se suscriban al canal, a que den su like en el video. Espero que les haya gustado, que les haya resuelto algunas dudas y como siempre, nos vemos en la próxima. Bye.